aprender a perdonar. Aprender a perdonar, así nos dice la palabra de Dios, que vamos a escuchar el próximo domingo, y tengo muchísimo gusto de poder comentárselas. Es un evangelio bastante largo y bastante denso. Y bueno, sin más preámbulos, saludamos a todos los que nos escuchan, mandamos saludos por todo México y los Estados Unidos, porque de vez en cuando de por ahí también nos llegan noticias que están conectados con nosotros. Muy bien, pues el Evangelio del domingo, tomado de San Mateo, una sucesión del domingo pasado, es el capítulo 18, versículos 21 a 35, dice así: En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones, pero no tenía con qué pagar. El Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Esta es palabra del Señor. Pues aquí tenemos la palabra del Señor. Siempre me gusta comentar que de las pocas cosas que Jesús insistió profundamente es nada más y nada menos que sobre el perdón. Este texto viene después de la oración del Padre Nuestro, en que terminamos diciendo: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Antes decía: nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto siempre me hace pensar y temblar, porque si digo Dios me va a perdonar como yo perdono, pues estoy frito. ¿Por qué? Porque realmente no siempre sé perdonar. Todos tenemos algo que perdonar y algo por qué pedir perdón. Y parece que esto era bastante difícil, que al mismo Pedro le costó mucho y le hizo la pregunta al Señor. Como que sintió que no se podía. ¿Cómo vamos a perdonar todo? Sobre todo porque chocaba mucho con la mentalidad de Pedro. No hay que olvidar que Pedro estaba formado en la ley judía, en la ley mosaica o de Moisés. Eso quiere decir mosaica, ¿verdad? La ley de Moisés que preveía el ojo por ojo y el diente por diente. También este término es un poco mal interpretado y mal entendido con mucha frecuencia. Cuando se dice ojo por ojo, en realidad la ley mosaica decía: si te sacan un ojo, tú no le puedes sacar los dos. Y si te tumban un diente, tú no le puedes tumbar dos. Esto es lo que decía la ley. Sin embargo, nosotros lo interpretamos como venganza, la posibilidad de vengarse, ¿verdad? Y ahí es donde nace toda esa mala interpretación. Entonces, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, y que le pone al final de la oración, así llamada dominical o Padre Nuestro, la oración más bella que tiene la Iglesia, porque contiene todo lo que podemos pedir a Dios, Pedro se quedó sobresaltado. Y como era muy primario, muy inmediato, no tenía ninguna dificultad de hacerle preguntas a su maestro. Y fue directo y le dijo: oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Yo estoy de acuerdo que hay que perdonar, pero si hay algo en que te está fastidiando toda la vida,
Si tengo un marido que borrachera tras borrachera, que violencia tras violencia, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Si tengo un pariente que se aprovechó de mí y que pues, no digo me dejó en la ruina, pero casi, ¿verdad? Porque se llevó la poca hacienda que había, que dejó el padre o los parientes o los tíos. ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar? O si hay gente, un vecino, que con mucha frecuencia son aquellos que tenemos que perdonar, porque son aquellos que tienes cercanos, que tenemos cercanos y que más nos cuesta perdonar. Pues ahí está, el perdón es algo necesario. Pero aquí, pues hay también mucha confusión. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que quiere decir perdón. Tenemos algunos conceptos en la mente que no coinciden con lo que es verdaderamente el perdón. O entendemos que se trata de algo mental, o entendemos que se trata de algo sentimental, afectivo, o entendemos que se trata de, bueno, pues ser buenos y hacer un gesto de generosidad. A lo largo del programa vamos a ir tocando estos puntos para ir distinguiendo qué significa perdonar. La primera que nos preguntamos a cada uno de nosotros ¿es fácil perdonar? Y alguien responde, bueno, pues depende de la persona. Hay persona que todo más o menos le resbala y que no le importa nada y pues para esa persona le será muy fácil. Hay las personas que así son más sentimentales, más introvertidas, más reflexivas, aquellas que le dan muchas vueltas a las cosas. En psicología se llaman secundarios, ¿verdad? Y a aquellos les cuesta mucho perdonar, esos no perdonan, ¿verdad? Había un gran político italiano que pues, como siempre en política, pues te sacan tus trapos sucios y hay ataques y todo esto, la política es así. Y pues lo trataron muy mal y lo llevaron a juicio. Y cuando él salió, era un católico, ¿verdad? Practicante, no tenía pelos en la lengua, llevaba su misa sinodiaria por lo menos 3-4 veces por semana, un hombre ferviente. Le hicieron la pregunta, usted que es católico y que practica, no, después de esto que le han hecho, ¿usted va a perdonar? Y respondió como buen político, ¿verdad? Allí se ven los grandes políticos. Yo lo perdono porque soy católico, Cristo me enseñó a perdonar, pero tengo muy buena... El Señor, Dios, me ha dotado de una buena memoria. Como diciendo que se preparen porque luego voy yo, ¿verdad? Yo lo perdono con mucho gusto, faltaría más, es mi condición de cristiano, pero tengo muy buena memoria. Entonces, ¿qué quiere decir entre perdonar y olvidar? Entre perdonar y sentir, entre perdonar de mente y perdonar de corazón. Cristo lo dice bien claro al final. Si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Aquí vamos a entrar en materias bastante controvertidas y yo espero que se queden con nosotros a lo largo del programa para ir tocando estos puntos y que entendamos lo que significa perdonar.